segura para que podamos tener este saludo a estas dos. A esta hora de la mañana, durante la Asamblea de Economía Solidaria, Popular y Comunitaria, se dirige a ustedes el director, el doctor Carlos Amaya. Muy buenos días. Esto que me confirma que me están escuchando en Yopal. Sí, señor, ya escuchamos. En Duitama hay conexión, ¿me están escuchando? ¿Nos están escuchando en Duitama? Recordarle a la audiencia de Prensa Libre que esta asamblea se desarrolla en la región Oriente para los departamentos de Casanare y Boyacá, donde las personas se reúnen en Duitama y en Yopal. Bueno, arrancamos con Yopal. Sí. Duitama, ¿puedo decirnos algo? ¿Hay conexión en Duitama? Estamos escuchando. Duitama, te oímos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Disculpas ya como lo ha dicho Laura por el impasse. Esto es cuando se juntan dos cosas. Ese deseo de los que no quieren el cambio y les encanta buscar la manera de, por lados, dañar la relación del gobierno popular con las comunidades, con su gente. Y también cuando damos papaya y no preparamos la herramienta previamente. Entonces, cuando se juntan las dos cosas, nos pasan estas cosas, pero lo olvidamos y seguimos. Estamos hoy realizando 4 asambleas de la economía solidaria a nivel nacional. Estamos en Manizales, estamos en Barranquilla, estamos en Duitama y estamos en Yopal. Estas son 4 de la ronda de 35 asambleas regionales de la economía solidaria, popular y comunitaria, que tienen 2 objetivos en concreto. El objetivo de... Hay una cámara encendida, Dios santo, si la pueden apagar. El objetivo de asegurar un balance integral con ustedes de lo que ha sido la gestión nuestra durante este año. Y al mismo tiempo poder planearle las iniciativas hacia 2024, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que tenemos que hacer. Yo he venido planteando un debate, si se quiere, en el marco de este balance, en esto que hemos llamado este proceso de transición, porque en efecto estamos en un proceso de transición. En un proceso de transición en donde el Estado colombiano, y en particular el gobierno nacional, se está adaptando para ser mucho más accesible y resiliente para las economías populares. La realidad es que las economías populares han estado excluidas de las decisiones del Estado, diferente a aquellas de la persecución policial o de quitarle herramientas para el trabajo o de acciones en una determinada zona para que no puedan desarrollar sus actividades económicas o el incremento de los impuestos, por ejemplo, debido al nivel de riesgo o a que los intereses del banco sean los más caros o que queden sometidos entonces al gota a gota porque no tenemos ninguna otra alternativa de llegar a los recursos para desarrollar un emprendimiento. Entonces, este gobierno, el gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro tiene la tarea de fortalecer la economía popular. La economía popular es, en cifras más, en cifras menos, 1. El 80% del empresariado, llamado microempresario o micronegocio o empresas unipersonales. 80% del empresariado en Colombia está a ese nivel, que es precisamente la economía popular. De ese 80% de microunidades o micronegocios, el 67% está conformado por personas que están en la línea de pobreza y riesgo de marginalidad. Es decir, que es una economía creada por los sectores populares en pequeñas unidades productivas para buscar algún acceso o algún ingreso. Ese es el 80% del empresariado colombiano. Todo ese sector, cuyo 67% son personas pobres, son lo que conforman el empresariado, el tejido empresarial de la economía popular. Pero ese tejido empresarial no está aislado, funciona también de forma
forma de redes, se relaciona entre sí. Yo coloco este ejemplo básicamente. Una persona, una señora costurera que tiene su emprendimiento y montó su empresita, por ejemplo, en un barrio del norte de Bogotá, en Usaquén, en la 167, con novela en Usaquén, una zona popular de Bogotá, compra los insumos para hacer las prendas con las que teje o con las que confeccionan en otro barrio popular de Bogotá que se llama el barrio Policarpa, en donde es más barato comprar las telas, que es pura economía popular. O, por ejemplo, hay vendedores y vendedoras de Nepal, o de Arauca, o de Tunja, o de Duitama, que, por ejemplo, en diciembre abastecen sus negocios de ropa viniendo a San Victorino a las 4 de la mañana. San Victorino es un mercado de aquí del centro de Bogotá, para comprar la ropa más barata en San Victorino y llevarla a los municipios, y entonces llevar el estrene, que llamamos en diciembre, a sus respectivos municipios. Es el tejido, esa es la capilaridad que tiene la economía popular. Entonces es una economía popular potente, pero lo que pasa es que ha sido marginada. Por un lado, los que son informales en esa economía popular, pues sufren la persecución, que ya les hemos hablado, buscando, digamos, que algún día se formalicen a las malas. Y los que se formalizan tienen que someterse a una tasa impositiva o tributaria sumamente alta que no les permite respirar. Y cuando tienen que recurrir a un crédito para poder desarrollar su negocio, se tienen que enfrentar con una banca que les cobra intereses más altos debido a que el nivel de riesgo, la calificación de riesgo es más alta. Entonces lo que le queda a esa economía popular para poder llegar al crédito es el gota a gota, que es ese préstamo informal que al final termina quedándose con el negocio, con los insumos y, por qué no decirlo también, a veces con la vida de la gente que quiere sacar adelante su negocio, por ejemplo. Esa economía popular es el centro de la política del presidente Petro. Ahí nos encontramos los vendedores informales, los ambulantes, los micronegocios, las personas que realizan su propia iniciativa personal. Perdón que acá dejamos un celular. Los micronegocios, la pequeña economía rural, campesina, familiar, que desarrolla una siembra buscando cómo llegar a un mercado. También el mercado popular en los barrios de nuestras ciudades hacen parte de esa economía popular. Así que el tejido es sumamente amplio y grande, pero ha sido excluido de la política. Lo que nosotros debemos hacer es incluir. ¿Cómo incluir la economía popular para darle fuerzas, para darle herramientas, para darle poder? El presidente Petro nos ha planteado 5 tareas para el fortalecimiento de esa economía popular. En la primera ha hablado del crédito. En el crédito hay unos actores que juegan un rol determinante, sobre todo el Banco Agrario Popular de Colombia, que tiene la responsabilidad de llevar el crédito a esa economía en todos sus niveles, en todas las regiones. Pero también estamos invitando al sector cooperativo a que venga el crédito popular, a que nos apoye desarrollando el crédito popular. Para que el sector cooperativo se meta en el crédito popular hay que resolver 2 problemas. El primero, quitarle las barreras que hoy tiene de manera que hoy no le puede prestar a terceros. Y entonces elaborar normas a nivel de decreto que le permita al sector cooperativo de ahorro y crédito prestarle a terceros. Esa es una cosa que ya estamos trabajando. Y lo segundo, tenemos que estimular otros modelos de vigilancia de manera que el crédito de la economía popular no pese sobre las cuentas y sobre los riesgos de la entidad cooperativa y entonces quede sometido al modelo de pérdida esperada y por esa vía recibir los castigos que recibe de un modelo de hipervigilancia. Así que tenemos que resolver el crédito a terceros, tenemos que resolver la hipervigilancia. Si logramos eso, el sector cooperativo se puede incorporar en esta línea que llamamos el crédito y hacer que las cooperativas de ahorro y crédito vayan a los barrios, vayan a las comunidades, pongan el crédito popular, hagan lo que ya hacen algunas de crear circuitos solidarios o redes solidarias de crédito o comunidades bancarias de crédito o comunidades cooperativas, el nombre que quieran desarrollar para que el crédito circule entre esa economía popular de las
haciendo nosotros desde la Unidad Solidaria? Hemos diseñado el Sistema de Educación para la Asociatividad Solidaria, SEAS, y le hemos propuesto al Ministerio de Educación que ese modelo de educación solidaria se implemente en los colegios, en las universidades y por supuesto también en los institutos de formación para el desarrollo humano. Con el Ministerio de Educación estamos trabajando en eso, de manera que el SEAS, la formación solidaria, llegue a la educación formal. Y al mismo tiempo le decimos a nuestras organizaciones del sector solidario que el SEAS es la nueva herramienta de formación que vamos a empezar a implementar a 2024 en un proceso de un año de transición entre el modelo anterior y el nuevo, de manera que la gente y las entidades que hacen formación cooperativa y solidaria se vayan adaptando al nuevo modelo de formación. ¿Qué busca el SEAS? Busca que el sector cooperativo salga de la lectura empresarial exclusivamente. Entidades que se hablan así solas, que solo se miran al ombligo, y comprenda que una entidad cooperativa es sobre todo un gestor de promoción del territorio, que una entidad cooperativa es el punto de partida de la red que construye una nueva realidad territorial, y entonces no es suficiente un modelo de educación que le hable a sí misma, sino un modelo de educación que le hable en esa relación con los otros actores del territorio para poder producir transformaciones reales en el territorio. Voy a decirlo con todo el respeto. El SEAS es una herramienta formativa orientada al fomento, pero no al fomento corporativo, sino al fomento de la economía popular con un enfoque territorial y con enfoques poblacionales también y de género. Así que en ese segundo componente, en el saber, empezamos la implementación del SEAS. Este año desarrollamos a través de nuestros aliados y aliadas, en este caso la Universidad Nacional Abierta de Distancia, para el caso de Boyacá, para el caso de Casanare, y también con la Universidad Cooperativa y otros aliados, desarrollamos diplomados en donde pusimos en juego los componentes del SEAS, de manera y saber dónde tenemos que ajustar y dónde tenemos que hacer cambios para que el sistema de educación para la asociatividad solidaria se convierta en una realidad en Colombia, tanto en la educación formal como en nuestra formación solidaria y cooperativa de las organizaciones y de las redes. El tercer componente que ha dicho el presidente Petro para fortalecer la economía popular, la del crédito y del saber, es lo que se ha llamado la asociatividad. Es decir, si bien la economía popular se mueve mucho desde la individualidad o de pequeñas empresas, hay que crear formas asociativas que vinculen a esa economía popular. Y las formas asociativas van desde personas que se juntan en un territorio, por ejemplo, para fortalecer su emprendimiento, a redes que se desarrollan para que pequeñas unidades se conecten entre sí en un mismo circuito productivo, en un mismo circuito solidario. Organizaciones y redes son las claves de la asociatividad solidaria. Asociatividad que puede ser en cualquier forma,
enfático en que Colombia tiene que salir del modelo de economía primaria, para que, por si acaso, no se comprende. Le llamamos economía primaria a la extracción y venta de materia prima. Y entonces, por ejemplo, el campo colombiano, la tierra colombiana, ha sido convertida en instrumento de renta primaria. La tierra no vale por lo que produce, sino por su valor especulativo en el mercado, y de eso sí saben los compañeros de Casanare. El precio de la tierra se eleva, porque se elevan las estructuras financieras del control de la tierra. Y entonces la tierra no se pone a producir, sencillamente se desarrolla la ganadería, sin mayores desarrollos en la agroindustria, sin mayores oportunidades para el desarrollo de la producción alimentaria, o, por ejemplo, para incrementar su capacidad productiva industrial también. Entonces la tierra se va quedando relegada del desarrollo y acaparada. Por eso el presidente Petro ha dicho que la industrialización empieza con la democratización de la tierra y la reforma agraria, que resuelva la democratización de la tierra y la reforma agraria, de devolverle al campesinado el poder sobre la propiedad de la tierra. Empezamos pequeños procesos de industrialización, en donde está la ADR, en donde está el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Comercio, para dotar de maquinaria, de insumos, de capacidad tecnológica a los productores y las productoras del campo, para volver a resolver el problema de la producción alimentaria, de la protección del agua, de la protección del oxígeno en un planeta en crisis. La industrialización empieza por la tierra, pero también la industrialización de las ciudades. Hay que recuperar los centros de industrialización. Nuestras ciudades no pueden seguir viviendo de la renta petrolera, porque el petróleo se va a acabar y vamos a tener que más vender. Ni pueden seguir viviendo de la renta del carbón, que además es miserable, porque lo que le queda a Colombia son las migajas del negocio. O no pueden seguir viviendo de la renta de commodities como el oro, o el coltan, o el níquel, porque esa estructura solamente nos saca los recursos de nuestra propia naturaleza, los pone en el mercado a precios exorbitantemente mayores a como se consiguen acá, y nosotros nos quedamos con la pobreza, con el atraso y con el cráter. Pues hay que salir del cráter, del atraso y la pobreza, industrializando también las ciudades. ¿Qué queremos hoy? Que empecemos ese proceso de pensar la industrialización territorial. Duitama es una región que viene del proceso de industrialización muy importante en otrora, que se abandonaron precisamente en ese abandono que tuvo el país en general de la industria. Pero en el Casanare hay que repensarse el problema de la agroindustrialización o de la industrialización alimentaria, de la producción de insumos agropecuarios para todo el país, de la generación de condiciones para avanzar, no solamente en la producción primaria, sino también en esa transformación económica que le da valor agregado a nuestros productos. La industrialización es un elemento indispensable para la transformación. Ahora, esta industrialización de la que estamos hablando no es la industrialización clásica, digamos, la del capital del siglo XX, la industrialización de la posguerra, la industrialización del plan Marshall en Europa, por ejemplo, o la industrialización del modelo progresista de los Estados Unidos. Grandes empresas que acumulan todo el poder y el capital y que se redistribuyen a través del trabajo asalariado, en donde los trabajadores, si lo tienen a bien, pues crean un sindicato y mejoran colectivamente ciertas condiciones. Ese es el modelo clásico de la industria del siglo XX. Grandes empresarios que negocian con sus trabajadores a través de sindicatos. Ese modelo cambió un poco a finales de los 90, sobre todo porque las grandes industrias desaparecieron y crearon pequeñas unidades productivas para poder también fragmentar al trabajador y con esa vía darle un golpe muy fuerte a su organización interna, que era el sindicalismo. La propuesta que ha hecho el presidente Petro para la industrialización se llama Recordarle a toda la audiencia de Prensa Libre que estamos en este momento durante la Asamblea Regional de Economía Solidaria, Popular y Comunitaria en la región Oriente. Se está desarrollando al mismo tiempo otras 3 asambleas en las ciudades de Manizales, Barranquilla, Duitama y en esta transmisión desde la ciudad de Yopal. En este momento se dirigió a ustedes el director de la Unidad Solidaria, Mauricio Rodríguez Amaya,
Entre tanto, vamos a tomar las conclusiones más adelante de la agenda para el día de hoy durante esta asamblea. Muchas gracias por la sintonía y nos vemos en unos minutos.